del Perito, pero hoy me encuentro con don Lucho Quintana, él es alcalde de Pacaraos, y precisamente venimos nosotros a festejar el aniversario de uno de los distritos, ¿no? De las comunidades como es Vilcaycocha. Específicamente hoy día, queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos haciendo el lanzamiento oficial de lo que es este aniversario, porque una de las comunidades que conforma el distrito de Pacaraos está cumpliendo 400 años de fundación española, ¿no? Pero como decíamos en el desarrollo de nuestra locución en esta conferencia, Vilcaycocha tiene existencia mucho más allá, mucho más allá. Es una comunidad que aún mantiene manifestaciones culturales ancestrales, ¿no? Y hace una comparación de una mixtura con la modernidad. Por lo tanto, estamos lanzando el tema turístico porque es la comunidad que tiene 24 lagunas y que es el principal fuente de abastecimiento de agua de toda la provincia de Huaral. Permíteme contarle también a los amigos que ustedes están de fiesta en 2 días muy específicos, 29 y 30 de noviembre, ¿cierto? Se desarrolla una serie de actividades acá en Vilcaycocha. Así es, el 29 y el 30 estamos desarrollando actividades culturales, actividades turísticas, actividades deportivas y básicamente la celebración de los 400 años de Vilcaycocha. Cuéntanos Mirando un hacia poquito allá. de la parte deportiva, me llama mucho la atención de esta maratón en los Andes, ¿no? ¿A cuántos kilómetros va? Y creo que son 10 kilómetros. Sí, la maratón le hemos denominado la Maratón de los Andes de Huaral, que es una maratón 10K o 10 kilómetros que se va a correr. Sale de la Plaza de Armas de Vilcaycocha, que está ubicado en el kilómetro 90 de la carretera de penetración hacia Cerro Pesado, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y va hasta el kilómetro 95, que debe estar más o menos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y regresan a la Plaza de Armas, donde es el circuito que van a correr los 10 kilómetros. Y de la parte cultural, me contaba también en conferencia de prensa usted que va a haber una serie de actividades culinarias, artísticas, culturales, de tradición y de preservación de lo que son los orígenes, ¿no? Efectivamente, usted ha podido ver parte de la gastronomía que está elaborado pues con productos netamente orgánicos que se producen en Vilcaycocha. Vamos a hacer una feria gastronómica, una feria artesanal, el tejido de la manta, ha podido ver la manta típica, el uso la vestimenta, típica, ¿no? El uso de la lana del propio ganado que crían, ¿no? En diferentes manifestaciones, a través de las medias para abrigarse del frío, las chompas, las chalinas, ¿no? Tan propio es todo que hasta el traguito también se hace en base a la papa oriunda de acá de Vilcaycocha. Específicamente hacemos pues los tragos como la mistela de papa para mantenerle su nivel curativo, de la mayua, que son tubérculos que solo en la parte de Huaral puedes encontrar en Vilcaycocha, y totalmente orgánico, ¿no? Entonces, creo que hay una variedad de conocer parte de nuestro Perú, que es Vilcaycocha, que estamos a solo 3 horas de la ciudad de Lima, ¿no? Hay mucho de repente por falta de difusión, y como parte de nosotros de la proyección estamos aprovechando estos 400 años lanzando pues un circuito turístico, porque en el distrito de Pacaraos tenemos el único hotel 4 estrellas de toda la provincia de Huaral. Como le decía, permítame felicitarlo, señor Quintana, por toda esa labor que vienen haciendo en la difusión de esta gran fecha como es el aniversario, y lo hacen a través, como dice usted, de un circuito turístico. Invite a usted a los amigos de Lima y de todo el Perú que vengan y conozcan un poco de todo lo que significa Vilcaycocha, ¿no? Claro, Vilcaycocha es un pueblo ancestral de más de 400 años de existencia, que mantiene manifestaciones culturales, y para ofrecer a todos ustedes, amigos turísticos, la comida netamente orgánico que hoy se busca, ¿no? La papa orgánica, los tubérculos orgánicos, el maíz, la base y las hierbas aromáticas, el queso, la papa, el chuño. ¿Cómo se llama el pescadito que nos mostró? La chalgua. La chalgua es un pez de las lagunas, que tenemos 24 lagunas en Vilcaycocha, y tiene mejores aspectos nutritivos que la propia anchoveta, ¿no? Y que no está muy difundida, pero lo mantenemos en Vilcaycocha, por eso que al vilcaycochano se le conoce como chalgua. Visítanos este 29-30 para conocer las bondades que tiene este pueblo ancestral, que está a un paso de Lima, solamente 3 horas de la ciudad de Lima, casi al 80% de su trayecto lo hacen con pista, ¿no? Y les esperamos a todos con los brazos abiertos en esta celebración, para poderle brindar no solamente nuestro rico valle interandino, nuestras bondades turísticas que tiene, sino nuestra gastronomía ancestral en base a productos netamente orgánicos. Y se lo agradecemos y le reiteramos la invitación a este pueblo. Gracias a usted también por su amabilidad, como de todos los amigos de acá. Les invitamos a que vengan a conocer Vilcaycocha, y le decimos, primero tienen que ir de Lima a Huaral, y de Huaral todos los carros van para Vilcaycocha. Sí, hay un lugar que se llama el Paradero a la Sierra, así conocido en Huaral. Te llega al paradero de los buses que viene de Lima, pregunta a los paraderos a la Sierra, hay colectivos, en 2 horas están en Vilcaycocha, hay una serie de colectivos
para difundir esta parte turística. Solamente a 2 horas llegas a Vichaycocha. Perfecto, viste, y acá en el programa nos vamos con un poquito de música. ¿Y qué le parece? Nos vamos con la voz romántica del Huayno, con nuestra perlita de Huaral, con nuestros clásicos éxitos. Específicamente, ¿no? Lindo Guaralino, que nos Ahí canta está, la por perlita de ejemplo. Guaral, ¿no? Hacemos Claro. honor a la tierra donde estamos hoy día. Perlita de Huaral te dice lindo Guaralino.